doctrina es la que va conforme a la autoridad apostólica, a la predicación apostólica. Quiere decir, somos pentecostales porque creemos en el movimiento del Espíritu Santo, pero creemos que Dios ha dado una orden en el día de Pentecostés y a partir de ahí seguimos usando el mismo mensaje: arrepentimiento, bautismo, conversión, bautismo en el nombre de Jesús y recibimiento del don del Espíritu Santo. Hay que oír, hay que creer y obedecer al Evangelio de Jesucristo. Punto. Punto. Porque no podemos dar autoridad, más autoridad o la misma autoridad a una nueva revelación. La revelación principal abierta es esta: Jesucristo era Dios sobre todas las cosas, es Dios sobre todas las cosas y será Dios sobre todas las cosas. Ese es el misterio revelado de los siglos que estaba escondido. No hay más. Y eso es lo que publicamos como Iglesia del Señor Jesús. Bueno, sentí decirlo en esta hora porque creo que cuando uno se presenta a predicar la palabra del Señor, necesita ir a la fuente que es Jesús. Pero le pido, por favor, no apague toda clase de Facebook, apague toda clase de YouTube, apague cualquier enseñanza que por ahí se levantan de donde falsas doctrinas. Quiero decir, la confesión positiva. No puede ser que todo lo que declaremos, como que vamos a decretar. No, Señor, vamos a pedir al Señor que si es su voluntad, se haga. Pero Dios también dice que no, porque también Dios dice que no. No puede ser que todo lo que digamos se tenga que hacer. Eso sería el niño malcriado. Así que vamos a tener una plenaria donde pon la Biblia aquí. Vamos a tratar acerca de esos puntos donde las personas de pronto son influenciadas por cosas que son externas, pero no que no salen de la rodilla y de la sola escritura. La sola escritura. Esa es la base para nosotros. Se dice en griego sola escritura, bueno, no me sale muy bien. La sola escritura. Y yo creo, hermano, que es suficiente como para seguir salvando. Bueno, gloria al Señor Jesús. Demos gloria al Señor Jesús. Sí, porque el Señor le va a pedir cuenta a todos. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que predicamos? Porque la confianza que Dios te ha dado cuando predicas la palabra tiene que ser respondida. Es mucho lo que el Señor nos ha dado. Y lo que decimos, sí tiene poder para destruir también. Entonces, el poder está en lo que lo digamos bien. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver en la palabra del Señor en esta hora la diapositiva que tiene la hermana ahí acerca del bautismo del agua. Hoy va a ser bautizado en el nombre de Jesús nuestro hermano Eric. Alguien puede decir, ¿por qué está sirviendo? Bueno, él está sirviendo porque cuando él estaba en las clases prebautismales, los padres se acercaron a mí diciendo, pastor, todavía no lo vemos. Entonces yo le dije, está entonces bajo la autoridad de ustedes como padres. Y yo entonces confío en la autoridad de ustedes como padres. Mientras está bajo la autoridad de los padres y es menor de edad, hay que ampararse en eso. Pero sin embargo, el deseo estaba de seguir sirviendo. Y yo usé ese criterio. No rigidez, sino el criterio ese. Si está bajo la autoridad de los papás, y los papás dicen, no, esperen un poquito. Entonces esperamos que sea el Señor confirmando, derramando el Espíritu Santo antes, como pasó con las niñas, que recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizadas, por eso sí fueron bautizadas. Porque decía la palabra del Señor ahí en Hechos 10, 44 y 48, ¿alguien puede impedir el agua a estos que han recibido el Espíritu igual que nosotros? En ese criterio entonces bautizamos antes de los 12 años, entre comillas, si ha recibido el Espíritu Santo antes. ¿Sí me entienden, hermanos? No, lo digo para aclarar las cosas. Entonces yo sé que Dios es un Dios de orden y que hace las cosas bien. Entonces bajo la autoridad de los papás quedó. Porque todo menor de edad está bajo la autoridad de los papás. Y son los papás que dan cuenta ante Dios. Y en ese amparo me quedaron. Gloria al Señor. Pero gracias al Señor que el Señor ha ido confirmando una y otra vez. Y bueno, y será bautizado en el nombre de Jesucristo.
Él es el que tiene la clase prebautismal más larga. Porque en los 8 años me ayuda acá, 8 años. Él me ayuda, y ha aprendido música, a cantar aquí, siempre acá. Y antes daba ¿se acuerda? Cambiaba las plaquetas, acá él. Y nadie daba versículos bíblicos, él solo daba toda la Biblia. ¿Se acuerdan? El cual fue quedándose un poquito más mudo. No, pero tiene mucho que dar. Ustedes lo escucharon predicando, hermano, Dios lo usa grandemente. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a abrir la palabra del Señor en 2 versículos puntuales. San Mateo 28, 19. Y no vamos a redundar porque nosotros siempre estamos pasando por encima de estos pasajes o hablando del bautismo. Pero hoy como hay bautismo, celebración de bautismo, vamos a tratar un poquito acerca de los símbolos o los significados. San Mateo 28, 19 y Hechos de los Apóstoles 2, versículo 38. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué hicieron los discípulos 10 días después? Hechos 2:38. Esa fue la orden 10 días después que hacen los discípulos. ¿Todos tienen? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Bendito Señor Jesús. En esta hora invocamos tu nombre, Señor Jesús. Y te ruego en esta hora que trates a través de tu santa palabra, Señor. Encomiendo mi vida, encomiendo mi corazón, encomiendo mi voz y mi lengua, todo para que tú nos hables en esta hora, Señor. Y que puedas dar lo correcto para la salvación. En el nombre de Jesús. Te pido en esta hora, Señor Jesús, por toda la iglesia y los amigos que están en esta mañana. En el nombre de Jesús, que sea la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, tomen asiento, hermanos. La palabra del Señor nos muestra estos 2 pasajes, por lo cual ha habido debate. Y cuando hubo acá la reunión de las iglesias evangélicas en Pamplona, estábamos haciendo nosotros evangelismo con el hermano Cuenca. Fuimos hasta ahí, donde estaban reunidas todas las iglesias evangélicas en Berriozar. Y había mucha gente, pero no tiene que ver que haya mucha gente, no tiene ningún respaldo que haya mucha gente a que tenga la verdad. Cada uno tiene su verdad, pero no tenemos nosotros nuestra verdad. Nosotros conocemos al único capaz de decir: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único que dijo: yo soy la verdad. Nosotros conocemos al que es la verdad. Es una alabanza a Jesús. Y estuvimos ahí, y yo entonces entré con el hermano Cuenca y el escudero, y yo entrando ahí, y los de seguridad nos rodearon. Yo le dije: quiero hablar con el encargado de este lugar. Bueno, llegó un pastor de una iglesia donde está Virgen del Puig, era el encargado de organizar todo el evento. Yo le dije: ¿saben por qué no estamos aquí? No, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos la iglesia del nombre de Jesucristo. ¿Saben por qué no estamos aquí con todos ustedes? ¿Por qué? Porque no predicaron lo que ustedes están predicando. Dice: ay, ¿y eso qué importa? Porque nosotros predicamos acerca del nombre de Jesucristo. Ay, ¿y eso qué? Le digo: ustedes cuando van a bautizar a alguien para el perdón de pecados, para que sean registrados su nombre en el libro de la vida, ustedes omiten el nombre y solo dan los títulos. Y dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros hacemos lo que los discípulos hicieron en el principio: invocar el nombre de Jesús en el momento para el perdón de pecados. Y entonces él me dice: ¿sabe qué? Ustedes hagan lo suyo, que nosotros hacemos lo nuestro. Digo: pero usted va a ser responsable por las almas que no se salven. Porque no se echa fuera el demonio en los títulos, no se sana un enfermo en los títulos, no pasa absolutamente nada. Pero la Biblia dice: ¿en qué dice que pasa?
Es en el nombre de Jesús que está el efecto de perdón de pecado. Es en el nombre de Jesús donde se puede echar fuera un demonio. Es en el nombre de Jesús que se sana el enfermo, porque es la identidad de ese Dios que estuvo aquí en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Así que entramos en el bautismo en el nombre de Jesús, porque ellos dicen, nosotros, me dijo, hacemos caso a lo que dice Jesús, y ustedes hagan caso a lo que hicieron los discípulos. La pregunta es, en esa ignorancia, o en esa niñez, o en esa inmadurez de decir tal barbaridad, ¿acaso los discípulos lo hicieron mal? ¿Qué me dicen ustedes, hermanos? ¿Acaso los discípulos lo hicieron mal? Imposible. No solo por el asunto de que se habla en Mateo 28, 19 acerca de este versículo, que ahora lo vamos a ver también, sino que este evangelio según San Mateo está escrito aproximadamente y fechado, según entonces los estudiosos, en el año 90 después de Cristo. Es decir, si utilizamos el calendario del año 0, si nos trasladamos al año 4 como referencia en ese error del calendario juliano, no vamos a entrar en ese error de los 4 años, no. Lo que vamos a decir es que hay aproximadamente unos 60 años cuando se escribe este evangelio, desde que el Señor Jesús estuvo en la tierra, sumado a esos 3 años y medio de ministerio y sumado a esos 10 días, cuando los discípulos están en el día de Pentecostés, y Pedro diciendo y dando las llaves que dan apertura al reino de los cielos, hay ya casi 60 años desde el día de Pentecostés. No es una referencia para nosotros válida, por no decir hablar mal, no es una referencia válida. Si usted con 40 y pico, con 50 y pico, a veces no se acuerda de nada de su vida de unos años atrás, algunos no se acuerdan de lo que pasó ayer. Es difícil en 60 años tener o hablar de un, no es poco, por decirlo. ¿Sí me explico, hermanos? El primer evangelio que sale datado es el evangelio de San Marcos, que es el evangelio donde Pedro habla, Pedro anciano habla y escribe el joven Marcos. ¿Por qué? Porque Pedro decía en vida, esperamos al Señor. Esperamos al Señor en vida, lo esperamos en vida, pero los años pasaban, los discípulos pensaban que el Señor volvía enseguida, pero el Señor no venía, y entonces dice, tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar algo estipulado, pero que se siga predicando lo mismo. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en los programas como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Teniendo claro esto, que toda la escritura es inspirada por Dios, dice Timoteo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Teniendo esta palabra, en el año 55, entonces Pedro dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, según las palabras de Pedro, transmitidas a San Marcos. Lo que dijo el Señor. Demos una alabanza a Jesús. Aparece entonces el libro de Hechos de los Apóstoles, que está en la primera parte del libro del Evangelio según Lucas. La segunda parte es el libro de Hechos de los Apóstoles. El primer libro lo escribe Lucas a Teófilo. Dice, en el primer tratado, excelentísimo Teófilo, le escriben el primer evangelio, se lo escribe Lucas, que es sinóptico, tomando parte de lo de San Marcos y agregándole también lo que un poco más para sumarle. Es una alabanza a Jesús. Por eso no es de extrañar de que San Mateo sea el más extenso, porque tiene más datos. ¿Me entienden, hermanos? Tiene más datos. Gloria al Señor Jesús. Libro de Hechos de Apóstoles está fechado aproximadamente en el año 60 después de Cristo, porque se corta rápidamente antes de que muera Pablo. Se corta antes de que muera Pablo. Y Pablo muere aproximadamente en el 60 a 62. Tampoco fecha la destrucción de Jerusalén en el año 70.
Así que está fechado en aproximadamente del año 60. Escrito acerca del hecho de los apóstoles 30 años antes lo que sucedió en el día de Pentecostés. A ver. Registrando los primeros bautismos con una diferencia de 30 años. Mas también se muestra que el Evangelio, el libro de Hechos, tiene 30 años de principio a fin. Así que empieza citándose con unos acontecimientos tempranos y termina antes de que Pablo sea decapitado. Podemos decir entonces que es lo primero que se va escribiendo. Entonces queremos poner el énfasis en el San Mateo 28, 19, cuando es el último de los evangelios. ¿Qué explicación tenemos a esto? Hay varias explicaciones. Hoy nosotros respetamos que lo tengamos en la Reina Valera 1960, o en el 909, o en muchas traducciones, pero en esta traducción, K2 israelita, no aparece. En lo que son, les gusta leer la Biblia o estudiar diferentes traducciones, se van a encontrar que se habla de que es un versículo que fue en el año 400 y pico, fue tocado, porque ya estaba el concilio de Nicea, ya estaba en marcha entonces toda esa estructura que se dio a partir del 316 después de Cristo, el concilio de Nicea, cuando se empezó a bautizar en los títulos, cuando la iglesia por 300 años bautizó como la iglesia primitiva. ¿Sí me siguen, hermanos? En la traducción K2 israelita, en este versículo dice: por tanto vayan a hacer calmir a la gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. Eso nos dice esta traducción. Evidentemente hemos llegado acá con Biblias y traducciones que han sido marcadas por la influencia humana también. ¿A quién le conviene que no se invoque el nombre de Jesús a la hora del bautismo? ¿A quién le conviene que la persona no reciba el nombre de Jesús para salvación, para perdón de pecado? Porque se escribe, Pedro y añade, el único versículo donde muestra el perdón de pecado, y dice: bautizando en el nombre de Jesús para el perdón de pecado. Y si la paga del pecado es muerte, y recibir el perdón de pecado está en ese lugar, ¿cómo hace el hombre para recibir perdón de pecado fuera de ese camino o conducto? ¿Cómo lo hace? ¿Una confesión levantando la mano? No, creo que hay mucha cantidad de influencia en estos tiempos, pero nosotros tenemos que predicar que si la iglesia bautizó en el nombre de Jesús, vuelvo de nuevo, si la iglesia bautizó en el nombre de Jesús, Hechos 2:38, durante todos los registros bíblicos se utilizó el nombre de Jesús, ¿cómo debe terminar la iglesia? Así como empezó también. Sí, porque no vamos a traer algo nuevo y pasar por arriba de los discípulos. Demos gloria en nombre de Jesús. Hechos 10 del 47 al 48, vamos a leerlo en esta hora. Hechos 10 del 47 al 48. Cuando se convierten en la casa de Cornelio. Esto es 11 años aproximadamente después del día de Pentecostés. 11 años después. Dice la palabra del Señor que Pedro le dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cómo lo supieron? Porque hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Y magnificaban a Dios. 48 dice: y mandó. Fue una orden, fue una sugerencia. Mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Así que 11 años después se sigue repitiendo por parte de Pedro el mismo mensaje. 11 años después. ¿Cuántos años tienes de convertido tú? ¿Cuántos años hace que estás bautizado? Quiero decirle que los que se han bautizado en el nombre de Jesús, todo lo que pasó atrás, olvídese. Olvídese. Gloria al nombre de Jesucristo. Romanos 6 del 3 al 5. Olvídese, porque si el Señor se olvidó, olvídese usted también. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Un pasaje más. Hay muchos pasajes. Vamos a entrar ahora en la simbología o los símbolos. Romanos 6 del 3 al 5 dice:
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, porque nos identificamos con quién? Con Jesucristo. Nos identificamos con Jesús, porque yo soy papá, yo soy padre, yo soy hijo también, yo tengo espíritu también, pero usted también es papá, usted también es hijo, y también tiene espíritu. Así que levántense todos los padres que son padres, que son hijos y que tienen espíritu. Nos levantamos todos a la vez. ¿Y qué sucede con eso? Es que no se revela el nombre ahí. Se está mostrando, es un nombre revelado. Los discípulos 10 días después del día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesús, bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, habiendo recibido el poder del Espíritu Santo que nos guía ¿a dónde? A toda la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuándo conoceremos la verdad, Señor? No vayáis de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Muy bien, cuando se cumplió todo eso, entonces los discípulos, claramente Pedro, inspirado por Dios, le comienza a predicar el Evangelio a todos los que están en Jerusalén. Y se les habla de entendimiento. Aleluya, los que estaban en Jerusalén, porque la iglesia ya había recibido el entendimiento en ese momento. Era Jesús el nombre es Jesucristo. Y si no lo entendió en esta mañana, lo puede entender. Alabanza al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor también, ¿por qué debo ser bautizado? Alguien que se pare y diga por qué debe ser bautizado. ¿Por qué debe ser la persona bautizada? A ver, un hermano que lo diga. Muy bien. Para perdón de los pecados. Claro, para perdón de los pecados. Alguien malinterpretó eso y dice, yo me bauticé porque me iba a casar. Yo me bauticé porque quería cantar en la iglesia. Yo me bauticé porque todos se bautizaban, yo también. No, es así. Tiene que entender la persona qué es lo que está haciendo. ¿Para qué se bautiza? Para que sean perdonados sus pecados. Porque se siente arrepentido. Cuando escuchó el Evangelio y lo confrontó, entonces se siente arrepentido por su vil pecado. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? El que fue al Calvario es el que perdona pecados. ¿Y cómo recibo ese perdón? Bautizándome en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo recibo? Levantando la mano y recibo el perdón. No, Señor, tengo que testificar delante de la gente, delante de Dios y delante de mí mismo. Morir para el mundo y vivir para Cristo. Sería lo más correcto. Para seguir el ejemplo establecido por el Señor Jesús. Aquí podríamos entrar en un debate. Ahí alguien podría decir, ¿no ves que Él necesitaba? ¿No ves que ahí está el excelentísimo? No necesita porque es Dios el Padre y Él, como es el Hijo, entonces necesita porque es menor. No es verdad eso. No es verdad. La Biblia dice que Él cumplió todo y que Él lo hizo todo para dar ejemplo. ¿Y cómo lo entendemos de esto que el Señor sea bautizado? Lo entendemos por la actitud de Juan el Bautista. ¿Qué actitud tuvo Juan? Dígame qué actitud tuvo Juan, hermanos. Yo, venga para acá que lo voy a bautizar, porque yo soy un ministro. Hizo eso Juan. Dígame qué hizo, hermano. ¿Qué hizo Juan? Se negaba. ¿Por qué se negaba Juan si es nazareo de nacimiento? ¿Por qué se negaba Juan si nunca bebió alcohol, nunca estuvo con una mujer? Tenía su pelo largo por voto al Señor de santidad. Era un hombre impío, un hombre pecador, humano, entre comillas, que necesitaba de una manera como que necesitaba él. No sé si me explico bien. Yo le he pedido al Señor que por favor me dé palabras que no meta la pata. Ustedes saben que yo soy bien tartamudo como Moisés. Pero, ¿qué notamos en la vida de Juan? Es un hombre consagrado, pero ¿por qué dice? No, Señor, no. Uno me tiene que bautizar a mí, no. ¿Pero qué Juan reacciona de esa manera?
¿Qué es que tiene Jesús? ¿Quién es ese Jesús que viene? Que nos sorprende de esta manera. ¡He aquí! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Pero yo no soy digno, encorvado, de desatar la correa de su calzado. Yo no soy digno porque Él es antes que yo. Era menor en edad. ¿Pero por qué es antes que Él? ¿Quién es ese que le pedía? No, tú me vas a bautizar. Que se cumple, dice el Señor Jesús, que se cumpla, es necesario que cumplamos toda justicia. Ahora la reflexión es esta. Si el Señor Jesús no es bautizado, si hoy tenemos falsa doctrina, aún con todo el ejemplo que dio Jesús, si aún tenemos gente que sale con disparates, con el ejemplo que dio, aún con el ejemplo que dio Jesús, ¿cuánto más no saldría si Él no hubiera sido bautizado? Porque tendríamos un montón de corrientes donde dirían, no es necesario ser bautizado. Pero los seguidores de un maestro, los que se hacen discípulos de un maestro, siguen toda la enseñanza de ese maestro. Lo que predica es lo que hace. Jesús habló e hizo. ¿Y por qué su palabra permanece? Porque lo que Él dice, lo hace. ¿Sí me creyeron? ¿Sí lo creen? Porque si un tiempo pasará, pero su palabra no pasará. Y ya tenemos lo que el Señor nos ha dado. Yo, hermano, creo que es suficiente para seguir cerrando. Alabanza al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Así que Juan, ¿por qué debo ser bautizado? Para seguir el ejemplo establecido por el Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aunque Juan no lo quería bautizar. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué debo ser bautizado? Porque demuestra que soy un creyente en Cristo. ¿Cómo se demuestra el principio del discipulado? ¿Cómo se demuestra que camino en el Señor? Por eso les vuelvo a decir, su vida, mi vida como cristiano tiene un principio. ¿Cuál es el principio? El bautismo no es el tope, el bautismo es el principio. El bautismo es el inicio. El bautismo es el inicio de nuestro discipulado con Cristo. Porque de pronto alguno piensa que todo lo de antes va a tener un valor. No, a partir de ese momento usted fue a morir, a entregar a esa vieja criatura para ser sepultado juntamente con Él, ahora con la esperanza de una resurrección en Cristo Jesús. Si puede dar una alabanza a Él que vive, alabanza al nombre de Jesús. Muchos de los que oyeron, creyeron y fueron bautizados, dice en Hechos 18:8, porque creyeron, fueron bautizados, por creer. Alabanza al nombre de Jesús. Otro pasaje más que dice en 2:3, y en esto sabemos que conocemos, que le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Sus mandamientos son gravosos o no? El bautismo es un mandamiento. Eso es el mandato del Señor. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Demos gloria al Señor. Hay más ejemplos como el de Felipe y el eunuco. Gloria al Señor. Donde el eunuco, ¿qué hizo? Creyó. Entonces le dijo, hay un poco de agua acá. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón. ¿Cuál es el significado del bautismo? Porque el bautismo ilustra la muerte y resurrección de Cristo. Ilustra completamente la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando muere, cuando es sepultado, y la aspiración a una resurrección cuando sale del agua. Por eso hay un instante, la milésima de segundo, que queda bajo el agua la persona. ¿Qué simboliza eso que no respira? Muerte, pero luego sale el agua y abre otra vez la boca. ¿Qué simboliza? La resurrección, la nueva vida en Cristo también. Entonces, como ilustra la muerte y resurrección, y entendemos que el bautismo es tipo de la sepultura. Ser sepultado. Ser sepultado. Como una alabanza al nombre de Jesús. La muerte y sepultura del viejo hombre. Vamos a ver un pasaje de la palabra, a ver, que encontramos en Romanos
de nuevo en Romanos 6, donde dice 6:4, donde somos sepultados juntamente por Él para muerte por el bautismo. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre que fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado que suceda, sea destruido. ¿Para qué? Para que no sirvamos más, a fin de que no sirvamos más a qué cosa, al pecado. Por eso el bautismo, es verdad, la persona tiene que tomar esa decisión, creer, pero luego no se puede volver atrás. No se puede volver atrás, porque es a fin de que este cuerpo sea destruido. A fin de que este cuerpo sea destruido. Pablo hace una oración tan tremenda en una de las cartas, hablando de unos hermanos que blasfemaban contra la iglesia, contra no sé cuánto. Dice que los he entregado, dice, yo no hago esa oración, todavía no la hago, espero no hacerla. Pablo dice, he orado a Dios y los he entregado a Satanás a fin de que sus cuerpos sean muertos. ¿Para qué? Para que vivan. Entonces, había pedido al Señor que se murieran, pero que sean salvos, para que no sirvan más al pecado, para que no anden por ahí pecando. Él había orado que los entregara a Satanás para que los aniquile, pero que no se pierdan su salvación. Esa oración hizo Pablo en una de las cartas. Yo no me atrevo todavía. Imagínese que venga usted y diga, pastor, ore por mí, que me muera ya porque sigo pecando. Arregle con Dios, hermano, arregle con Dios. Arreglemos con el Señor, pero no hagamos nada malo. Todo lo que nos aleje de Dios, saquémoslo. Odiemos el pecado, sí, odiemos el pecado. No, como soy cristiano no odio. Odienlo el pecado, aborrezca el pecado. Todo lo que sea malo que de parte de Dios, aborrézcalo. Si el diablo nos aborrece, le aborrece a usted, me aborrece a mí, nos odia. Entonces saque eso malo, déjelo allá, que se muera. Por eso hacemos hacer morir en vosotros las obras de la carne, desechar y hacer morir al viejo hombre también, que está viciado, dice. Viciado. La muerte y sepultura simbólica del viejo hombre. Dígame si esto no tiene valor. Dígame si no tiene valor esto. Dígame si este evangelio no tiene valor, hermano. Tiene valor. Tiene tanto valor que vale más que esta cielo y esta tierra. Vale mucho más. Porque el Señor nos guiará mucho más allá de la muerte, dice su palabra. Así que todo acá va a quedar. Y los que se queden acá buscando bendiciones terrenales, aquí se quedarán. Nosotros sabemos que aquí nos puede faltar y podemos creer. Pero lo que importa es que no pierdan, que tu nombre no sea borrado en el libro de la vida. A su nombre denle una alabanza. Tenemos que predicar un evangelio que la gente se salve, no que reciba beneficios terrenales. Gloria al nombre de Jesús. El establecimiento de una nueva vida en Cristo. Así como el bautismo denota la muerte simbólica, la sepultura, muerte simbólica del viejo hombre, también implica el mismo modo cuando sale de nuevo y respira. Una nueva vida en Cristo. Un nuevo empezar en el Señor. Donde todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Todo. Y si digo todo, no se traigan nada de allá. No se traigan nada de allá. Todo es nuevo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y también esa nueva vida en Cristo nos identifica con Él. Bendito sea el nombre de Jesús, porque de manera metafórica resucitamos juntamente con Él. Por eso, si usted fue crucificado juntamente con Él, no se baje de la cruz. No se baje y suba, no se baje y suba. A veces es difícil volver a entrar. Es difícil volver a empezar.
Porque créanlo, hermano, el porcentaje es muy alto de los que se pierden, muy alto. Y eso que el Señor no sabía. Entregó su vida por todos los hombres de la tierra, pero los que escuchen su palabra, solo el 25% se van a salvar. Porque una parte va a caer junto al camino, porque una parte va a caer entre espinos, porque una parte se la van a llevar las aves en los cielos, y solo el 25%, la cuarta parte, va a caer en buena tierra. Y que sabe el Señor cómo va a hacer todo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso yo le pido al Señor, de pronto no sé cómo ser el elocuente predicador, no lo sé. Qué manera de predicar, no lo sé. Pero que diga la verdad, que diga la verdad, decir la verdad. Decir la verdad, que sea correcto para que la gente se salve. Que si aún con mi tartamudez pueda decir algo, que la persona pueda salvarse. Y como decía la palabra de Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo fue verdad. No hizo ni un solo milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Es una alabanza a Jesús. Me siento muy gozoso por lo que va a pasar hoy. Aleluya. Me siento muy gozoso. Porque vimos con nuestros ojos cuando se entregó la hermana Keila allá en San Sebastián. Y se va a bautizar en el nombre de Jesús ahora. Y había estado cautiva con un hombre que la tenía prisionera. Y la obligaban y tenía que ir a la iglesia católica obligatoriamente por ese hombre. Y se escapó. Demos una alabanza a Jesús. La Biblia nos muestra también en la unión de Cristo con el creyente. Hay una relación entre el bautismo con la relación que tiene un matrimonio. El día que se casan. Dígame si usted se casa sin amor. Dígame si usted sintió casarse a la fuerza. Dígame, ¿se puede casar uno así? ¿Se puede casar sin amor? ¿Puedes tú venir a tener esa comunión con el Señor sin sentir nada por lo que vas a realizar? El día del bautismo es súper especial para todo creyente. Es muy especial y es la mayor decisión en tierra, en la vida que tomamos. La segunda es casarse con la mujer que tú amas. O con el hombre que tú amas. Pero la primera es casarse con Jesús. Y no hay otra decisión más importante para el hombre en tierra que unirse con el Señor Jesús. Alabanza al nombre de Jesús. Así que el bautismo nos identifica con Cristo. Así como el Señor, cuando un matrimonio te da el anillo y su nombre está debajo, y entonces vemos esa reciprocidad. Entonces en el bautismo nos identificamos con Jesús. ¿Vas a identificarte con Jesús? Hermano, te vas a identificar con Jesucristo y el nombre vas a tener grabado. Así que este es donde entra y dirán, este no es de lo nuestro. Este lleva algo especial. Dice que los que somos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estás revestido. Estás revestido. Ya no estás aleluya. Aleluya. Apláudalo en esta mañana. Gloria a Jesús. Aleluya. El fiesta de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y la iglesia se tiene que gozar también cuando alguien se bautiza. Porque hay detrás tanta oración, tanto ayuno, tanta predicación de la palabra, tanto detrás. No solo eso, es el fruto de la aflicción de su alma el que verá el Señor. Es la unión de Cristo con el creyente. Es el comienzo de una vida de discipulado a los pies de Cristo. Estoy siempre con esas cosas que viene la gente detrás trayendo las ideas.
porque por ahí hay tantas iglesias trinitarias. El discipulado es un nivel superior de creyentes. Vamos a ser discipulados, entonces están los creyentes de banca y luego los discípulos. Y a esos son los líderes, que esto, que lo otro. Entonces no es bíblico. La Biblia nos muestra que el discípulo de Cristo se hace a partir de ser bautizado. Y es a partir de ahí que cada uno necesitamos seguir las enseñanzas de Jesús, ponernos al servicio del Señor Jesús y servirle lo que el Señor nos llame. Y todo lo que hagamos sea enorme alabanza a Jesús. Pero entonces algunos dicen, ¿ustedes no tienen discipulado acá? ¿Y qué es eso? No, es para capacitación de líderes, de tal. Y el resto de hermanos no hacen nada. El resto de hermanos no siguen las enseñanzas de Jesús. No, el discípulo sigue las enseñanzas de un maestro. Perdónenme, pero olvidemos todas esas cosas que la gente balbucea acá. ¿De qué sirve llenarse la boca con tanta cosa si la gente al final se van a perder? Toda esa gente que está ahí por esos líderes, todos esos falsos que predican mentiras y prosperidad y todo esto, y liderazgo y éxito y confesión positiva y toda esa barbaridad de palabras que no tienen nada bíblico, ahí se van a quedar. La responsabilidad de la verdad es mucha. ¿Me siguen, hermanos? ¿O quieren que le ponga oro en las manos acá? Porque me saque la chaqueta y le interprete qué es esto. Perdón, eso no se puede interpretar. Me saqué la chaqueta porque tengo calor. No malinterprete la palabra de Dios. No hay nada que andar interpretando que se cayó un vaso, que se dobló el tobillo, que no sé qué, no sé cuánto. No. Dejen de interpretar cosas que no tienen ningún valor en la palabra de Dios. Que si ve un sueño, que se ve un manto, que si ve una cosa que se cae, que se quebró, no sé cuánto, que se cayó una botella. ¿Qué? No pasa nada con todo eso. No tiene ningún valor bíblico para interpretar. Gloria al Señor Jesús. Así que siga las enseñanzas de Jesús. Solamente siga las enseñanzas de Jesús. Lea el Nuevo Testamento nuevamente. Vamos a hacer una cosa. Leamos el Nuevo Testamento. Así, olvídese. Hagamos un mes, 2 meses o 3 meses donde apague por ahí todo lo que se escucha por allá, que tanta comida de McDonald's le hace mal. Apague todo y lea la Biblia y doble las rodillas. Hagamos eso nada más. ¿Qué le parece? ¿O es mucho? Hagamos eso. Hagamos eso. Y va a ver cómo viene, sí, entonces, inspiración divina. Y va a ver cómo el Señor dice, sí, ahí va palabra. Palabra que edifica. Alabanza al nombre de Jesús. Sea un discípulo de Jesús, pero aférrese a lo simple, entre comillas, a lo básico. Por último, lo más importante es el acto de perdón de pecados. Es el acto de perdón de pecados. La validez y el trabajo que se hace de predicar la palabra, porque lo que tenemos ahora como iglesia es predicar y predicar el Evangelio. Tenemos que proclamar lo que ya tenemos acá. Lo que tenemos acá, esto hay que proclamarlo, hay que predicarlo, hay que enseñarlo. Esto es lo que debemos de hacer. Nuestra labor como iglesia de orar, de ayunar, todo eso, se ve en el punto máximo, en el punto cúspide de la labor misionera. Cuando alguien que oyó la palabra, que creyó la palabra, que obedeció a la palabra, se arrepintió. Cuando esa persona se arrepiente y se empieza a convertirse, empieza a dejar de decir malas palabras, empieza a dejar de tener ciertos hábitos, se convierte, porque no podemos bautizarlo para que se convierta después, porque tenemos un problema. Ahí está la falla muchas veces, y uno por emoción de pronto se bautiza, pero no es la emoción lo que va a servir para salvar, sino la convicción. La convicción real es que si el Señor perdonó tus pecados,
Si el Señor perdonó nuestros pecados, el valor máximo del bautismo es cuando es para perdón de pecados. Y el punto primero, yo lo puse lo último para rematar acá. ¿Sí me explico, hermanos? Porque ¿para qué nos reunimos como congregación? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para tener lugares bonitos? ¿Para destacar entre nosotros cuál es más espiritual que otro? ¿Para avergonzar a la iglesia por el no conocimiento? ¿Para mostrar que uno sabe más cosas que otro? No, Señor, para nada de eso. Nada de eso. La expresión nuestra es el culto en alabanza, en adoración, pero la persistencia de la iglesia para que el Señor, para perseverar en el Señor. Pero cuando vemos el máximo, que es que un alma llegue al bautismo, llegue a salvarse en el nombre de Jesús, para nosotros es lo máximo. Es lo máximo. ¿Qué más quieren? ¡Qué gloria! ¿Qué más gloria queremos ver? Que ver que un alma recibe al Señor Jesús, que es bautizado en el nombre de Jesús. No es por la gloria de Dios eso. Eso es por la gloria de Dios. Bueno, ese aplauso con ganas, den aplauso con ganas. Den aplauso con ganas. Que alguien sea salvado es algo grandioso. Que alguien sea perdonado sus pecados es lo más grande. Y que sea el Señor que hace esa obra, porque Él redarguye, convence de justicia, de pecado, de juicio. Es Él el que hace sentir. Por eso a veces llega alguien en el culto y dice, me siento mal porque me miraron mal. No, no fueron los hermanos, fue el Señor que demostró que estaba mal. Porque acá todos vinimos porque necesitamos el Señor también. Pero el que convence es el Señor Jesús. Si una persona no va a bautizarse, llegar a ese momento, es porque el Señor no tiene que haber convencido. Gloria al Señor. ¿Por qué ser bautizado por inmersión? Bueno, porque el Señor fue bautizado de esa manera. Dice la Biblia que después de ser bautizado subió luego del agua. Y eso lo entendemos todos los que estamos acá. El bautismo por aspersión de agua, y yo le tiro un poco de agua en la cabeza a usted, no tiene valor. Porque la simbología es que lo cubre completamente en el agua. Si alguien no ha sido bautizado por inmersión completa, no está bautizado, porque la palabra bautismo viene de bapto, y es del griego, que significa zambullir, sumergir. Gloria al Señor Jesús. Cada bautismo que se menciona en el Nuevo Testamento es por inmersión. Felipe y el eunuco, Hechos 8, 38 y 39, dice, descendieron al agua y cuando luego subieron del agua, eso fue un río, un arroyo o algo. Demos gloria al Señor Jesús, a lo cual nosotros queremos hacer una pregunta en esta hora. Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿El eunuco es hombre o mujer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Díganme ustedes si es hombre o mujer. Porque hoy estamos con esto del LGTB y todo eso. Felipe bautiza a un hombre que es eunuco. ¿Qué sucede con él? Está el hombre imposibilitado de tener familia. Porque está, ¿qué cosa? Operado, castrado. Hay muchos que hoy también no son eunucos obligatoriamente como él, sino que ellos mismos han hecho eunuco no por el reino de los cielos, sino que han querido ser eunuco para parecerse a la mujer. ¿Son hombres o son mujeres? ¿Qué dicen ustedes? Son hombres. ¿Por qué son hombres? Porque aunque el eunuco está castrado, su gene, el ADN, muestra que es hombre. Aunque no podemos hacer un estudio científico, él es hombre. Él está castrado, pero él sabe que es hombre. Y a él no hicieron obligatoriamente castrar para dejarlo sobre los tributos, sobre los dineros y para que no tenga acceso a la reina. Pero él sabe que es hombre. Nomás que lo castraron. ¿Sí le sirvió o no le sirvió? ¿Qué me dice hermana Elba? Gloria al Señor. Bueno, seguimos adelante y ya terminamos.
Así que vemos que el bautismo simboliza el entierro, resurrección, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en nueva vida. Opiniones de 3 corrientes teológicas. La corriente teológica protestante, a la cual nosotros somos protestantes o somos cristianos. ¿Qué creen ustedes? Bueno, tuvo una influencia muy grande, pero no somos protestantes. Martín Lutero dice: por mi parte haría que aquellos que fueran de ser bautizados fueran sumergidos en agua completamente según lo que implica la palabra bautizo y según lo que significa el misterio. Estas son palabras de Martín Lutero, la corriente teológica protestante. Juan Calvino, ahí donde sale el calvinismo, y bueno, doctrina como la predestinación, a la cual nosotros creemos que somos predestinados por la fe, pero hay que tener mucho cuidado en ser predestinados en la explicación de Calvino, porque nosotros creemos que Cristo sí murió por todos los pecados de todos los hombres, pero son los hombres que no aceptan ese pecado. Pero según Calvino, Cristo no murió por todos, sino por los que Él tenía destinado antes. Así que Cristo no murió por todos los pecados, lo cual es bíblicamente incorrecto. Juan Calvino dice: la palabra bautizo significa sumergir. Es cierto que la inmersión era la práctica de la iglesia primitiva, dice Calvino. Y por último tenemos Juan Wesley, la iglesia metodista o metodismo, los puritanos, sepultado con él, hace alusión al bautismo por inmersión según la práctica de la iglesia primitiva. Según la práctica de la iglesia primitiva. Que coinciden que la iglesia primitiva sumergía completamente. A lo cual nosotros podremos agregarle a ellos que siguieron bautizando en los títulos. La iglesia no solo bautizó por inmersión, sino invocando, pronunciando el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Simón mismo creyó y se bautizó. Hechos 8:1, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, dice Hechos 8:12. Hay personas que no se bautizan, creen, pero dicen: creo, pero no me animo porque voy a fallarle al Señor. Lo que pasa es que es posible que usted quiera salir del mundo, pero que el mundo no salga de usted. Lo que hay que hacer es salir del mundo y que el mundo salga de uno también. Gloria al Señor Jesús. Ese fue el problema de los israelitas. Salían de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. No salió de ellos. Dice la palabra: ¿cuándo debo ser bautizado? En mi caso, yo no recibí ninguna enseñanza doctrinal. Y tenemos ejemplos de hermanos que no han recibido absolutamente ninguna enseñanza bautismal, prebautismal. Yo intento dar enseñanzas prebautismales. El problema hoy es que no tenemos ¿cómo se dice? Un campo blanco, limpio para sembrar, sino que la mayoría de las personas que se bautizan llegan con mucho en la cabeza, muchas doctrinas, muchas cosas en la cabeza. La Biblia dice: derribando todo argumento y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, hay mucha filosofía, muchas ideas, mucha falsa doctrina, muchas cosas que se mezcla todo. Es un colacao donde nadie se salva. Hay tantos esos Guillermo Maldonado, todas esas iglesias llenísimas de gente. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Bueno, la Biblia nos muestra que los que creyeron fueron bautizados. ¿Cuándo? Yo doy enseñanza a veces de 3 meses, a veces de más. Y a veces no sé si da resultado o no, créanlo. Aquellos fueron bautizados, ¿qué dice? Aquel día. Si vamos a la Biblia nos encontramos que no tuvieron curso prebautismal,
No esperaron 3 meses, no tomaron una decisión meditada. Me voy a casa y reflexiono. Estoy orando, pastor, para ver cuándo me bautizo. No, ¿qué dice? Aquellos que creyeron fueron bautizados, ¿cuándo? ¿Por qué aquel día? ¿Qué creen ustedes? Y mañana, temprano o tarde. Ese es el problema. Entonces dice Felipe abriendo su boca, comenzando desde la escritura, hablándole al eunuco, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuándo fue eso? En el mismo día. Así que los registros que tenemos, aquí sumamos también en el día de donde Cornelio predica a los gentiles, habiendo recibido el Espíritu Santo ellos, dice, ¿qué impide que estos sean bautizados? ¿Cuándo los bautizó Pedro? En el mismo momento. Encontramos en la cárcel de Filipo, donde también fueron bautizados, ese día que se rompieron las cadenas, que se escapaban los presos y se iba a suicidar. Entonces pienso que iba a hacerse como un jaraquí, no sé, cortarse la cabeza, se iba a suicidar. El soldado que dijo, no lo haga, detente. Y Pablo le predica, que le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y tomándoles, entonces los llevó a la casa, les curaron las heridas a los discípulos, los latigazos, y dice, y fue bautizado él con toda su casa. 2 versículos más abajo de donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque muchos usan el versículo para decir, levanta la mano y cree y serás salvo. Pero 2 versículos más abajo dice, fueron bautizados él con toda su casa. En el mismo día. ¿Lo creen, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Solo le voy a mostrar 3 entidades. Porque muchos nos responden. En especial los testigos de Jehová le dicen a usted, eso era solo para los judíos. Podemos encontrar a los judíos en Hechos 2, 37 al 41. El mensaje de Pedro destinado a judíos y prosélitos, judíos de nacimiento y extranjeros judaizados o convertidos al judaísmo, prosélitos. Hechos 2, 37 al 41. ¿Es verdad o no es verdad que era para los judíos? En ese momento sí. Los samaritanos. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 16. La Biblia muestra que fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Los samaritanos son judíos? ¿Qué son? ¿Le agradaba a los judíos estar con los samaritanos? Pregúntenle a la mujer samaritana, ¿le gustaba a ellos? ¿Qué dijo? ¿Por qué me hablas, Señor? Si judíos y samaritanos no se llevan entre sí. El mensaje llegó a eso que los aborrecían, ¿sí o no? Llegó. Alguien puede decir, bueno, pero eran medio judíos. Sí, pero también eran medio gentiles. Hechos, capítulo 8, 14 al 16. Por último, los gentiles. Cuando Pedro les dice en el concilio, el capítulo 15 de Hechos, vosotros sabéis cómo el Señor, y le empieza a decir, vosotros sabéis que para nosotros los judíos es aborrecible entrar a la casa, y por la ley no podemos entrar a la casa de un gentil. Pero el Señor ha mostrado que no llamemos a lo que Él limpió común, y le empieza a decir y contar lo que pasó en Hechos capítulo 10. ¿Les gustaban a los gentiles, sí o no? No podían ni juntarse a los gentiles, ni saludarlos. Sin embargo, vemos el bautismo en el nombre de Jesús a la gente de las naciones, a italianos, en la casa de Cornelio. Demos gloria al Señor, ya vamos a terminar. Ahora, ¿por qué te detienes? Para terminar con este versículo. ¿Por qué te detienes? Se le dice a Pablo. Porque algunos dicen, y quiero simplemente tocar este puntito nada más. Bautizamos en el nombre de Jesús porque lo hacemos en la autoridad del Señor Jesús.
vengo en su nombre. Y como vengo en su nombre, te bautizo con la autoridad que Jesús me da, pero te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dicen algunos. ¿Creen ustedes que es la interpretación correcta? ¿Se puede camuflar con la verdad? Sí, se puede camuflar porque hasta el diablo usa los versículos y el Señor usó la Biblia. Se puede camuflar con la verdad y decir, sí, bueno, tiene cierta lógica. Vengo en nombre de mi esposo, vengo en nombre de mi esposa a traer esto. O con la autoridad de tal simplemente representación para hacer otra cosa. Pero dice mi nombre porque hay que invocarlo. Vamos al texto bíblico. Vamos al texto bíblico. Vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Sí, con la autoridad que el Señor nos ha dado y nos ha mandado, pero pronunciando el nombre de Jesucristo. Ahora dice así, Pablo fue bautizado de esta manera. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando, pronunciando su nombre. ¿Qué pasa si omitimos el nombre en el culto? ¿Qué pasa si omitimos el nombre en la vida? Como creyentes no tendría ningún valor nuestra reunión si omitimos el nombre de Jesucristo. Demos una alabanza al nombre de Jesús. Simplemente para terminar, a veces tenemos criterio que nos puede parecer. La posición de la palabra puede ser a veces un poco larga, a veces de pronto no tan larga. A veces te puede parecer que te cansa y no te cansa. Pero te cuelgas con una película de 2 horas y media y ni pestañeas. Analiza. Algunos dicen es necesario predicar poco para que la gente no pierda la atención del mensaje. No creo que sea así, porque el Señor predicaba largamente y vemos en la palabra del Señor que hasta Pablo predicaba y disertaba largamente. Sin embargo, siempre respetamos un criterio de 1 hora y cuarto para predicar. Creo que no es suficiente muchas veces, porque algunos vienen al culto una vez al mes, entonces una vez a la semana, otros 2 veces. Necesita comer palabras no una vez cada tanto, sino todos los días. Y a veces, hermano, pareciera que como para suplir la necesidad de recibir la palabra, estamos dispuestos a recibir cualquier cosa que pueda presentarse en otro lugar. Y mi miedo es, mi temor es que la iglesia del Señor le parezca poco lo que el Señor pueda dar en la iglesia local, en Pamplona, en un lugar humilde. Que la iglesia del Señor necesite grandes convencionistas, grandes expositores, elocuentes pastores, que han predicado mensajes grabados en un momento puntual, que pueden tener cierta enseñanza, porque sí lo reconozco. Pero yo creo en la iglesia local, que el Señor tiene en la iglesia local, porque es ahí donde se desarrollan los dones del Espíritu, los verdaderos dones del Espíritu que no son para uso privado, ni para exaltación privada, sino para el beneficio del desarrollo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero reflexión en esta mañana, ¿quién te da de comer a ti? Reflexiones. Tenemos un bombardeo de tanta información, un acceso a tanta cantidad de cosas. ¿Qué tal si hiciéramos como una especie de, así como hicimos una cadena de oración, hagamos una cadena de no escuchar voces? ¿Será que podríamos no escuchar voces, apagar toda clase de voces que circulan por ahí? ¿Puedes vivir con lo que el Señor te manda en la iglesia local? ¿Te es suficiente? Póngase de pie en esta hora, vamos a orar. Aquí en el altar, si desea orar, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor Jesús. Un mensaje simple, Señor. Aleluya.
Para nada elocuente. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Si no has recibido al Señor, aceptarlo en esta hora. En este momento te invito. Si en esta hora no has tomado la decisión de ser bautizado en el nombre de Jesús, porque esto y lo otro. En esta hora te puedo decir ciertamente que mañana es tarde.